Buenas noches. Espero que estén sintonizando con nosotros en una jornada más de los estudios bíblicos que estamos ofreciendo vía Facebook, la Iglesia de la Trinidad, todos los viernes a las 8 de la noche, mientras dure esta cuarentena a causa del coronavirus. Gracias por estar en sintonía con nosotros y esperamos que estemos un buen tiempo juntos meditando la palabra del Señor. Quiero empezar primero pidiendo oración. Vamos a orar primero, sobre todo por aquellas personas que están sufriendo a causa del coronavirus y de otras enfermedades. Me vienen a la mente algunas personas, hermanos en la fe, que están en diferentes etapas de esta enfermedad y rogamos por ello. El pastor Federico Fernández de New Jersey, el pastor Iván Pérez y su esposa Belkis Alfonso y sus hijos también allá en New Jersey están padeciendo esta enfermedad. Hay un doctor en Cuba, creo que en el Hospital Naval, de apellido Juan, que también se ha pedido oración por él. Y en este momento cualquier otra persona que usted conozca que está pasando por esta enfermedad, pues también ponga allí en los comentarios su nombre para que todos podamos orar después al final por ello. No solo también por el coronavirus, tenemos un caso que queremos pedir también oración, una madre joven cristiana, su nombre es Mónica, no es de nuestra iglesia, no es la Mónica de nuestra iglesia, sino otra hermana cristiana, joven, con 3 hijos, que se le ha declarado una enfermedad cancerígena y estamos pidiendo oración por ella. El Señor sabe quién es. Pedimos oración por esta joven madre, Mónica, que está en este momento también sufriendo. También pedimos oración por nuestra hermana Rebeca Hernández. Su mamá está en muy grave estado, no sabemos en este momento cuál es la condición de ella, pero queremos que Dios le dé paz en estas circunstancias, tanto a ella como al resto de la familia. Así que son diferentes motivos de oración que tenemos en este momento que vienen a nuestra mente y vamos a orar por ellos. Así que le pedimos que en actitud reverente todos juntos oremos. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das de compartir la palabra. Especialmente te pedimos, Señor, que seas con aquellas personas alrededor del mundo que están sufriendo esta enfermedad del coronavirus, en especial nuestros hermanos en la fe que conocemos y que vienen a nuestra mente, el pastor Federico Fernández allá en New Jersey, el pastor Iván Pérez y su esposa Belkis Alfonso y su familia que también están sufriendo ese mal, el doctor Juan en Cuba y otros tantos también que están sufriendo. También te pido, Señor, por aquellos alrededor del mundo que están debatiéndose entre la vida y la muerte, Señor, darles una oportunidad para que puedan, Señor, conocerte y entregarte a ti. Ayúdanos, Señor, en este momento a pensar más en ti, en buscar más de ti, en darnos cuenta, Señor, que somos criaturas creadas por ti y que necesitamos, Señor, de ti para salvación y vida eterna. Ahora te pedimos también por Mónica, por Rebeca y su familia y su mamá, y por todos aquellos que están en nuestra lista de oración y que vienen a la mente de todos los hermanos que están sintonizados con nosotros. Confiamos en que sea, Señor, para bien, para honra y gloria de tu nombre, este estudio, y nos presentamos delante de ti humildemente, con arrepentimiento, para que tú nos ilumines y nos des sabiduría en lo que vamos a compartir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. También les quiero pedir un favor, ya que usted está conectado, pues déle allí en esa flechita que hay abajo que dice share o compartir y hágalo público. Hay muchos challenges en Facebook, que si la foto de cuando era chiquito y cómo estás ahora y todas esas cosas bonitas y interesantes. Pues bueno, yo te doy un reto ahora, darle un share ahí a todas las personas de tu lista para que todos tengan la oportunidad de escuchar lo que vamos a hablar hoy, porque hoy nos vamos a enfocar fundamentalmente en esas amistades tuyas, en esas personas creyentes. Yo sé que algunos amigos míos están sintonizados en este momento, compañeros de trabajo. Hoy uno me dijo en el pasillo, ¿a qué hora es la prédica? Digo, a las 8. Yo sé que él está allí conectado.
Así que gracias por estar ahí conectados. Pero quiero hablar con todas ese tipo de personas creyentes y que hoy están recordando, junto con todo el resto de los cristianos, conmemorando la muerte de Jesús. Hoy es el conocido en la tradición como Viernes Santo, en el cual se recuerda que Jesús fue crucificado en la cruz en el monte Calvario a la salida de la Jerusalén de aquella época. Y hemos puesto como anuncio de este tema por diferentes días en nuestra página de internet Iglesia de la Trinidad, en Facebook Iglesia de la Trinidad. También tenemos nuestra página de internet iglesiadelatrinidad.com. También tenemos un canal de YouTube Iglesia de la Trinidad Miami, con el mismo símbolo azul que ve aquí en la página de Facebook. Ahí están saliendo todos los videos y después los pueden ver con mucho más detalle si es de su agrado. Pero hoy quiero dedicarme a aquellas personas que son nuestros amigos, no precisamente solo a los que se congregan en Iglesia de la Trinidad. Por eso le estoy pidiendo, denle un share ahí, denle un comparte, porque va a ser interesante para todos que en este Viernes Santo podamos buscar la respuesta más adecuada a la pregunta que hemos puesto ya por varios días en nuestra página de internet: ¿por qué murió Jesús? Todos sabemos que hoy se celebra, se recuerda, se conmemora la muerte de Jesús, pero muchos se pueden preguntar, ¿por qué murió Jesús? Bueno, pueden haber diferentes respuestas. La más, digamos, inmediata es aquella que nos habla de que los judíos le sentían celos, estaban envidiosos, le tenían temor porque estaba controlando el ambiente religioso de su época. Jesús fue muy combativo, criticó mucho a los religiosos de su época, a los sacerdotes, los fariseos, aquellos que tenían negocios en el templo y que les llegó a hablar, decirles hasta sepulcros blanqueados, ¿verdad? Ellos buscaron de alguna manera el sacarlo del medio, y por eso pues se confabula provocar su muerte política a los romanos para no enredar aquella situación que había en Israel en aquella época, en Judea, cuando habían muchas rebeliones. Dice, este puede ser un líder que puede llevar una rebelión y eso no le conviene al Imperio Romano. Así que hubo varios factores a primera vista, desde el punto de vista histórico, para condenar a Jesús. Pero hay una respuesta aún más importante, más profunda, y que nos va a llevar a una conclusión importante para tu vida en el día de hoy. ¿Por qué murió Jesús? Bueno, para eso tenemos que remontarnos a la creación del mundo. Allá nuestros padres Adán y Eva, que nos habla la Biblia en Génesis en sus primeros capítulos. Todos conocemos más o menos la historia. Adán y Eva en el huerto, viviendo feliz y contento, compartiendo todo, hasta que la serpiente tentó a Eva y Eva a su vez llevó a Adán a comer la fruta del árbol prohibido. Sí, eso que la gente dice la manzana, no era manzana, nada más que dice el fruto del árbol prohibido, pero allí se nos habla acerca del origen de la caída del hombre, del ser humano. Porque no fue comer un fruto, no fue que Eva sedujo a Adán, no. La raíz de eso fue la rebelión del ser humano contra Dios, su creador. Eva, Adán, hicieron lo que ellos quisieron. Se rebelaron contra Dios. Ellos tenían la potestad, tenían la posibilidad de hacerlo porque Dios les dio libertad. Y cada uno de nosotros puede tomar a bien o a mal su vida, porque Dios nos creó libres. Y uno de los dones más importantes para la humanidad es la libertad. Pero la libertad trae responsabilidad. Tú tienes libertad de escoger, pero tienes que hacerte responsable de lo que tú escoges. Adán y Eva, y de ellos en adelante, todos los seres humanos,
libremente escogemos. Pero, ¿sabes qué? También somos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones. Adán y Eva y todos los que después le hemos seguido, hemos libremente escogido rebelarnos contra Dios, desobedecer a Dios. Eso se llama en la Biblia pecado. Les voy a contar una historia verdadera. Tenía un compañero de trabajo hace unos años aquí en los Estados Unidos, un joven cubano-americano de unos 20 y tantos años. Un día hablando en el trabajo, le dije, porque el hombre ha pecado. Y él muy serio me dijo, ¿y qué cosa es pecado? Otra compañera que estaba oyendo le dijo, niño, ¿cómo tú no vas a saber eso? Dice, no, yo no sé lo que es pecado. Y la mejor resumen que puedo hacerle de eso fue, pecado es desobedecer a Dios. Hacer, pensar, actuar, sentir cualquier cosa que a Dios no le agrade, que no esté en su voluntad. Sencillamente. La palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, cuando Adán y Eva pecaron y después cada uno de nosotros hemos pecado, porque hemos hecho algo que no le agrada a Dios, porque no está en la voluntad de Dios, hemos recibido, por tanto, por hacer eso, el castigo de Dios. Porque cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Por tanto, la paga del pecado es muerte. Sí, estamos condenados por el pecado y la paga del pecado es muerte. Muerte que no solo significa la muerte material de este cuerpo que algún día va a volver, como dice la palabra, polvo eres y al polvo volverás, sino sobre todo la muerte espiritual, que es la separación del alma. Entonces, ¿por qué estamos diciendo todo esto y cuál es el papel de la muerte de Jesús en todo eso? Ese es el panorama que tenemos en el ser humano. Rebelión, desobediencia, que lleva al pecado, y un pecado que lleva un castigo. Un castigo, ¿por qué? Porque Dios es justo. Dice el Salmo 7:11, Dios es un Dios justo. Y Dios también es amor. Y todo el mundo dice, ay, que Dios es amor y por qué perder ese detalle. Pero recuerda una cosa, sí, Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y Dios tiene establecido una ley. Y delante de esa ley, todos tenemos que obedecerla. Ahora bien, delante de ese panorama de desobediencia, de pecado, de afrontar las consecuencias de nuestras decisiones, Dios no se quedó allí. Dios inmediatamente preparó un plan de rescate. Estamos viviendo tiempos difíciles en todo el mundo, sobre todo aquí en nuestro país, los Estados Unidos. Y lo primero que ha hecho el gobierno es preparar un plan de rescate para muchas personas, muchos negocios, empresas grandes, empresas pequeñas. Porque cuando se está perdido, cuando se está desesperado, lo que más se busca es un rescate. Y en la palabra de Dios se llama el plan de salvación. Dios vio que el hombre estaba perdido, que había desobedecido, que debía ser consecuente con sus acciones y debía recibir castigo, pero inmediatamente buscó una solución. ¿Por qué? Porque como les decía, Dios es justo y Dios es santo también. Él es justo y pone a cada uno donde le corresponde. Y Él es santo, Él no permite delante de Él impureza, pecado, de nada que pueda alterar la santidad que es estar en su presencia. Por eso es que nosotros no podemos estar como estamos en estas condiciones delante de Dios, porque no hay compatibilidad entre la santidad de Dios y el pecado del hombre.
Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Y esto lo aprendí hace 40 años, allá en 1900.com, cuando estudié por primera vez en la Universidad de La Habana, en los años 70. Di química física. Y ahí aprendí por primera vez lo que significa y cómo actúan el jabón y el detergente. Mira, para eso ir a la universidad para saber cómo actúan el jabón y el detergente. Mi suegra, que me está mirando ahora y está calladita, cosa difícil de obtener, siempre le gustan los detergentes que hagan mucha espuma. En el detergente y el jabón la espuma no significan nada. Lo que importa es la capacidad surfactante del detergente. El detergente y el jabón es una molécula que tiene una parte afín con la grasa y otra parte afín con el agua. Cuando el detergente actúa, hace como un puente entre la suciedad, casi siempre grasosa, de la ropa, del plato, lo que sea, y la parte acuífera. Y se lleva esa suciedad hacia el agua y después se elimina. El detergente es el puente entre la suciedad y la pureza. Y como ya mi suegra, que me está oyendo y no se puede quedar callada, adelantó, gracias suegra, Cristo es ese puente. El puente que nos permite estar en la santidad de Dios. Por eso Dios desde el principio implementó ese plan. El hombre pecó. Hay justicia, alguien tiene que cargar la culpa. Bueno, que la cargue el mismo hombre, pero yo lo amo. Si lo destruyo, no hago nada. Bueno, que la cargue un cordero, que la cargue una paloma. Ellos no tienen conciencia, no tienen alma. Tiene que ser alguien que sin tener culpa cargue la culpa de toda la humanidad. Entonces Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, dijo, ya entiendo. Yo tengo que convertirme en hombre, caminar como los hombres y cargar sobre mí el pecado de todos los hombres. Y ahí comenzó el plan de salvación. Dice la palabra que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios fue preparando el camino, preparando su plan para que pudiera sucederse. Hacía falta que alguien pagara. Alguien pagara. Por tanto, alguien que redimiera, que rescatara. Y ese fue el propio Jesús, que hizo de puente entre la justicia y la santidad. Con unos billetes de 10 o de... Estoy hablando de la primera, final época del sandinismo y con doña Violeta Chamorro. La moneda no valía nada, a tal punto que cogían aquellos billeticos para hacer el calzo y hacer un muñequito, porque no valía para nada. Y en Cuba, el peso cubano llegó a valer hasta 125 por $1. No valía nada. Para pagar tenemos que tener algo de valor. Y de esa manera podemos entonces obtener un rescate adecuado. El valor de la sangre de Cristo nos permite estar seguros de que ese rescate tiene valor. No hay nada más valeroso ni de más valor que la sangre de Cristo derramada en la cruz. Por tanto, sí, hay alguien que pagó, Jesucristo. ¿Con qué pagó? Con su sangre, con su sufrimiento, con su muerte, humillado. Hay algunos que piensan que hasta Jesús fue crucificado completamente desnudo. Recibió la humillación allí en el camino público. Varón de dolores, como dice el profeta Isaías. Es decir, que sí, hubo quien pagó, que fue Jesucristo. ¿Con qué pagó? Con su muerte, con su sangre derramada en la cruz. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Y con esa preciosa moneda que es su sangre, Él nos rescata, nos salva. Todos estamos esperando el cheque, ¿verdad? El cheque que el gobierno nos está prometiendo, ¿para qué? Para rescatar, para darnos a salir adelante. La muerte de Jesucristo, pagada con su sangre en la cruz del Calvario, nos da una perspectiva aún más alta y más grande y más duradera que un cheque de tantos dólares, que en una semana posiblemente se vaya. Nos da garantía de vida eterna. Todo rescate se da en base al valor de algo que ofrece alguien que te está rescatando. Si tú te vas a bancarrota, tú, tu negocio, o quieres comprar una casa, tú vas a un banco, tú vas a una agencia y te dicen, bueno, ok, te vamos a ayudar, te vamos a dar un préstamo, pero tienes que tener ciertas condiciones. Muéstrame cuánto tú estás ganando. Si te vas a bancarrota hay que hacer un plan de gastos para que no sigas gastando más, para que puedas reestructurar tu deuda, etcétera, etcétera. Es decir, que para todo rescate hay condiciones. Para la salvación, para el rescate de Cristo Jesús, que ya Él pagó en la cruz del Calvario con la moneda más preciosa que fue su sangre, está abierta para todo el mundo. Pero hay condiciones. 2 condiciones te piden. No es que seas bueno, nadie aquí es bueno, empezando por mí. Nadie es bueno. Y no pienses que porque yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a todo el mundo. Eso es muy bueno y todos lo hacemos y eso es consecuencia de nuestro amor por Dios. Pero las condiciones para recibir ese rescate, esa salvación que ofrece Cristo Jesús, son el arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento es un cambio de rumbo, un cambio de actitud. Yo no me arrepiento de nada, yo hago las cosas a mi manera, como decía Frank Sinatra. Bueno, es tu decisión, lo dije al principio, tú eres libre, pero vas a tener consecuencias por eso, no porque lo diga yo ni te estoy metiendo miedo, mira, lo dice la palabra de Dios. Pero aquel que reconoce que delante de Dios ha faltado, que ha tenido pensamientos, acciones, sentimientos que no le agradan a Dios, debe dirigirse a Él en oración. No a través de nadie, ni a través de ningún otro intermediario. Todo ser humano tiene directo acceso a Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que se llama arrepentimiento, cambio de actitud. De cuando yo estaba de otra manera y ahora quiero comportarme de la manera que a Dios le agrada. Y la segunda condición es fe. Bueno, pero yo no estaba allí, yo no vi nada. Bueno, ahí está la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Somos llamados a estar en Cristo y a creer en Cristo mediante la fe. Es decir, que solo hay 2 condiciones. No hace falta ser intelectual, ni que vayas a la iglesia, aunque nos agradaría, y después como resultado hay que congregarse. Pero no es una condición. No es una condición. Arrepentimiento y fe. Ponerte delante de Él y reconocer que hemos pecado, que queremos cambiar y que el solo que nos puede ayudar a cambiar, el único que nos puede rescatar es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Aquel que vino y actuó por amor, por misericordia y por gracia. Dios es amor, dice 1 Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y Dios es tan amoroso que actúa con nosotros con misericordia. Es decir, que retiene lo que nos merecemos. Usted a veces no ha tenido problemas con su hijo, con algún subordinado, o con alguien, o hasta con su mujer o con su esposo.
Y dice, tengo unas ganas de... Pero te aguantas y retienes aquello que aquella persona se merecía. Eso es misericordia. Y por otro lado, Jesús actuó con gracia, nos dio de gratis. Gracia es aquello que nos merecemos, que aquello que recibimos que no merecemos. Por eso es de muy mala educación y todos sabemos que cuando nos hacen un favor nos demos las gracias. Y eso significa, yo no me merezco lo que tú me estás dando y lo reconozco de esa manera. Niño, ¿qué se dice? Siempre decimos, gracias. Porque desde chiquito le aprendemos a reconocer lo que no merecemos y que estamos recibiendo. Es decir, Dios por amor actuó con misericordia, reteniendo el castigo que nos merecemos y dándonos gratuitamente esa salvación, ese rescate a través de Jesucristo, mediante el arrepentimiento y la fe. Es decir, que si volvemos a la pregunta inicial, ¿por qué murió Cristo? O mejor aún, ¿por qué tenía que morir Cristo? Era porque hacía falta un plan de rescate del ser humano, un plan de salvación. Y el único que lo podía hacer era Él, que sin pecado se hizo a sí mismo pecado para darnos salvación. Y la segunda motivo que quiero señalar hoy de por qué Jesús tenía que morir era no solo porque nos iba a rescatar, nos iba a salvar, nos iba a sacar de esa condición perdida que estábamos, desesperada, para darnos una nueva vida, pero una vida plena. Nos salvó, nos rescató y nos invita a un nuevo estado, a una vida plena, o como dice la palabra, una vida eterna. No, a mí no me hablen del más allá, a mí todo me lo dan y me lo dan aquí y ahora. Ahora mismo está también. Porque cuando tú estableces una relación personal con Jesucristo, ya las bendiciones de esa amistad comienzan desde esta vida. Tienes alguien con quien confiar, alguien con quien compartir, alguien que escucha todo el tiempo, las 24 horas del día, 7 días a la semana. Yo estoy aquí a la puerta y llamo, dice Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Qué bueno tener un amigo como ese, que no falla, que nos da paz en medio de la tormenta. Ese es el primer fruto que tenemos. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Así que, sí, tenemos salvación, nos rescata del hoyo en el que estamos, pero también nos pone a un nivel superior, al nivel de vida eterna. Una vida que comienza aquí y ahora. ¿Por qué? Porque como Jesucristo es el puente entre la santidad de Dios y la condición decayente del ser humano, Jesucristo nos entra a esa presencia. Este amigo del que hablaba hace unos minutos al principio puso el otro día en su página de Facebook la casa ideal y puso una tremenda mansión. De verdad que tienes buen gusto, yo sé que estás ahí. ¿Verdad que tienes buen gusto? Tremenda mansión con unas piscinas. Esta es mi casa ideal. ¿Cuál sería la tuya? Puso él. Bueno, tremenda casa, como las hay aquí en esta ciudad y en otros lugares. Pero eso no es nada comparable con la casa que Jesús nos tiene preparada para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Jesús en Juan 14. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, esa vida eterna que comienza hoy va a ser por toda la eternidad. Pero la única manera que podemos conseguir la llave para esa casa es a través de Jesucristo. Por muy bueno que seamos, nunca podremos llegar
a la santidad de Dios. Mire, dos polos se repelen, polos iguales se repelen, polos opuestos se atraen, ¿verdad? Por mucho que usted haga dos imanes por el mismo polo, nunca los va a poder pegar, porque sencillamente en su naturaleza está que polos iguales se repelen. El pecado y la santidad de Dios se repelen por completamente. Solo el puente, que es Jesucristo, es el que nos permite, como hijos adoptados, entrar en esa familia, la familia de Dios. Porque dice Juan en el capítulo 1, hablando de Jesucristo, a los suyos vino. Los judíos lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos le rechazaron. Pero a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios solo aquellos que acepten al Dios como su Padre a través de Jesucristo, su Hijo. Entonces ese es el reto que te pongo hoy. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Porque necesitamos a alguien que nos rescatara, alguien que nos salvara. ¿Salvara para qué? Para manejarnos, no, para darnos una vida mejor. Una vida llena de amor. Una vida con un potencial de servicio tremendo. Porque ahora lo que hacemos, lo hacemos por amor, por agradecimiento. Cuando usted ama a alguien, usted trata de complacerle. Sobre todo cuando estamos enamorados, y de jovencitos, y de más viejitos también. La comidita que a él le gusta. Arreglar la camita para que quede derechita. No regale el cuarto. Cosas que a ella le gustan. Yo casi estoy, ¿verdad? Servimos porque queremos agradarle a Él. Y porque finalmente, algún día, cuando Él nos llame en su presencia, podremos disfrutar de su compañía eternamente. Pero por medio del puente, que es Jesucristo. Sí, Él tenía que morir para darnos salvación y vida eterna. ¿Quieres tú esas dos cosas? Puedes obtenerlas ahora. Están tan cerca de ti como una pequeña oración. Yo te invito en el nombre del Señor a que si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador y tener la plena convicción de que vas a pasar la vida eterna en la presencia de Dios, que allí bajes tu cabeza y ores conmigo de esta manera. Señor, gracias te doy por esta oportunidad que me has dado. Si es cierto lo que ha dicho este predicador, yo me arrepiento y creo en Jesucristo como mi Salvador y Señor. Entra en mi corazón, cambia mi vida y busca, Señor, en mí hacer una persona nueva. En Jesucristo oramos. Amén. Si tomaste hoy esa decisión, te invito a que visites la iglesia más cercana, la iglesia de tu preferencia. Si quieres venir con nosotros, siempre eres bienvenido. 3520 Southwest 97 Avenida, Miami, 33165. Y si no, pues visítanos en nuestro website iglesiadelatrinidad.com o cualquier otra iglesia que predique la palabra de Dios. Súmate a otros hermanos a crecer espiritualmente. Y recuerda, Dios te ama y nosotros también. Que Él te bendiga y que podamos celebrar juntos, no solo el día de hoy, sino también el domingo, el día de resurrección, a las 11 de la mañana. Tendremos una celebración también online a través de Facebook Live, porque no todo quedó en la muerte. Hubo una resurrección que es la que nos da la confianza y la seguridad y la fe en que lo que Él dijo era cierto. Así que los esperamos este domingo a las 11 de la mañana, a las 10 clases bíblicas para los niños y a las 11 la celebración del día de la resurrección del Señor. Gracias y que Dios les bendiga. Bendiciones. Amén.